Buenas tardes a todos. ¿Me confirmáis, por favor, a través del chat que se escucha bien y veis la pantalla de Víctor y nos veis a nosotros, la webcams? Vale, me dicen que todo ok. Pues vamos a empezar con el seminario de esta semana. Muchas gracias por asistir. Y en primer lugar, y bueno, hoy lo que tenemos preparado es un seminario, vamos a hablar de las bandas de Bollinger y de sistemas de trading con las bandas de Bollinger. Va a ser un seminario breve, muy conciso y vamos a ver, aparte de una explicación de lo que es este indicador y cómo podemos utilizarlo en nuestro trading, vamos a verlo, vamos a emplear la herramienta Alpha Advisor para construir un sistema o daros ideas también, aparte de cómo se pueden construir sistemas con este indicador. Vais a ver que es muy sencillo utilizar Alpha Advisor para construir sistemas y más cuando empleamos indicadores de este tipo, ¿no? Como las bandas de Bollinger que van directamente sobre el gráfico. Entonces, os recuerdo que yo voy a estar en el chat, en todo momento podéis ir planteando dudas que tengáis e iré resolviendo. Y nada, sin más, os dejo ya con Víctor. Cuando quieras, toma la pantalla y ya puedes empezar. Perfecto, gracias Juanma. Efectivamente, hoy vamos a tratar sistemas de trading con las bandas de Bollinger, tanto desde un enfoque primero ligeramente teórico y después ya ese enfoque práctico haciendo un sistema con Alpha Advisor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar hoy? Vamos a hablar un poquito sobre las bandas de Bollinger y los sistemas de reversión en general, todos estos sistemas que actúan contra la tendencia. Después, un poquito también hablaremos de los tipos de estrategias que podemos crear con estas. Quiero decir que estemos asociando bandas de Bollinger a sistemas de reversión no quiere decir que siempre sea la norma general. Algunos pros y contras vamos a comentar de este tipo de sistemas y un sistema para USD-CAD en la temporalidad de H4 con bandas de Bollinger. Entonces, empezamos. Entramos en el terreno de reversión a la media, entendiendo que existe una tendencia y actuamos en contra de esta. Un ejemplo muy práctico que podríamos decir es: el precio está subiendo, no para de subir, sube, sube, sube y en un momento yo quiero entrar corto, quiero entrar bajista en el mercado. ¿Por qué? Porque aunque la tendencia sea alcista, voy a buscar que esta tendencia corrija en un punto determinado, un punto que vamos a cuantificar y que vamos a estudiar. Hoy lo vamos a hacer con el indicador de las bandas de Bollinger. Estas miden la desviación estándar del precio y nos lo suman a una media móvil. De esta forma vamos a saber cuándo el precio se está desviando y encima vamos a poder hacer una medida de volatilidad sobre el mercado. Entonces, este concepto de reversión es nuevo en los seminarios, en los últimos seminarios. Hasta ahora hemos dado sistemas tendenciales y sistemas estacionales. ¿Qué nos falta por ver? Nos falta por ver qué sucede cuando la volatilidad o la tendencia, una u ambas, se disparan de manera seguida, de una manera, vamos a decir, bastante espaciada en el tiempo durante un régimen de mercado determinado. Para esto nos encontramos con que a finales de los años 80, John Bollinger creó las bandas de Bollinger. Para aquellos que no conozcáis, es este señor de aquí, era certificado en CFA y tenía varias titulaciones más, se dedicó profesionalmente al mercado e instauró un concepto que en su momento fue muy novedoso, y es que la volatilidad es dinámica. Es decir, nos encontramos que la volatilidad cambia a lo largo del tiempo y es algo que nosotros en el año 2020 podemos asumir muy fácilmente, pero de aquella, hace 30 años, se pensaba que la volatilidad era estática, es decir, que si la volatilidad que estoy viendo en los últimos días es de un 1% diario, pues quiere decir que todos los días son así. Y no, y esto generó o creó una nueva generación de indicadores y una nueva forma de comprender el mercado. ¿Qué implica la volatilidad dinámica? Vale, vemos, aquí está marcado las desviaciones en las bandas de Bollinger desde la banda superior hasta la banda inferior, ignoramos la media móvil. Y nos encontramos que según qué momentos la volatilidad puede ser de unos pocos pips
teniendo en cuenta la desviación superior y la desviación inferior, vemos que no es gran cosa, y en otros que se dispara, que va muy lejos, que está empezando a subir de una forma que podemos decir increíble, sobre todo si comparamos, oye, fíjate, es que no hay volatilidad, qué mercado más bueno, tal, para otro IVA. Vale, ¿qué implica esto? La volatilidad no siempre va a ser la misma en el mercado. Esta volatilidad está dividida en distintos conceptos. Podemos encontrarnos que la sesión en la que estemos operando, sea sesión asiática, europea o americana, va a influir en cuánto se va a mover el precio. Nos va a afectar también incluso el mes en el que estemos operando. Hay estudios que nos indican que, aparte de la volatilidad que hay, la liquidez en el mercado también afecta. Nos vamos a encontrar cambios en el régimen macroeconómico. Incluso si operamos intradía, una noticia como las nóminas no agrícolas hace que la volatilidad se dispare. Esto nos va a dar pie a estudiar el comportamiento de varios activos, llámese Forex, llámese índices, etcétera, desde un punto de vista en el que podemos filtrar, vale, yo conozco la volatilidad del mercado que tiene ahora, conozco la volatilidad máxima que ha tenido, conozco la media de volatilidad. ¿Qué puedo hacer con esto? Vale, el primer concepto en el que podríamos pensar es, ¿será más conveniente buscar un sistema de reversión o incluso lo podemos extrapolar a sistemas tendenciales o a sistemas estacionales? ¿Qué va a ser más conveniente? ¿Buscar todo esto cuando la volatilidad sea alta o la volatilidad sea baja? ¿Y cómo afecta esto al mercado? Este concepto de la volatilidad dinámica y el cómo afecta al mercado lo podemos extrapolar a muchas formas de pensamiento. Os voy a poner un símil. Cuando cogemos un libro de trading del top 10 de los más vendidos, nos vamos a encontrar con que la mayoría de estos fueron o escritos en los años 90 o basados en libros cuyos conocimientos del libro original que se han basado se escribieron en los años 90, incluso algunos en los 80. ¿Cómo afecta entonces el concepto de volatilidad dinámica y cuando lo comparamos especialmente contra esos libros? Vale, conforme se van haciendo más descubrimientos en el mercado, sean tan sencillos como este, en la época de la información, donde, oye, yo es que con mi ordenador me calculo cualquier cosa más rápido. Yo tardo menos en hacer una red neuronal que lo que el señor John Bollinger tardó en descubrir esto. A lo que me refiero, la información va avanzando. Nos encontramos en un entorno donde precisamente esta volatilidad tiende a cambiar más rápido que nunca y es un concepto que está desplazando otros del mercado, sean otras metodologías, etcétera. Entonces, ¿cómo afecta? Nos va a dar un distinto régimen de mercado. ¿Y qué estrategias podemos crear con este indicador? Vale, ya hemos hablado del régimen de mercado. El punto principal, obvio, son las estrategias de regresión, pero tenemos otros conceptos interesantes y conceptos que a quien le pique el interés un poquito con esto va a poder buscar que son bastante chulos a la hora de operar. Podemos buscar rupturas en la banda de Bollinger superior a la hora de comprar. Oye, la banda de Bollinger me está indicando que la volatilidad se está disparando, pero hasta que no lo estudie no me va a decir si me vale para un sistema de reversión o sencillamente está siguiendo la tendencia. E incluso podemos buscar pullbacks. ¿Qué pasa si la tendencia es alcista a largo plazo, digamos en velas diarias, y bajo a velas de una hora y me encuentro con que está tocando la banda inferior, que está haciendo una corrección? Podríamos aplicar ese enfoque. Tenemos muchos enfoques y es algo con lo que quiero que tengáis un poco de curiosidad con este tema. Como ya digo, el mercado cambia y el ejemplo de la volatilidad estática respecto a volatilidad dinámica es de los más interesantes. Que en el mercado hace 60 años funcionase una estrategia o hace 40 años, no quiere decir que hoy siga funcionando. Vivimos en la época más complicada y lo que queda todavía por llegar para que el mercado siga cambiando en base a las tecnologías. Es una época complicada, tened en cuenta eso. Entonces, ¿cómo vamos a buscar una reversión? Tenemos muchísimas opciones. Podemos complicar esto todo lo que queramos, pero vamos a coger la más simple. Si el precio está por debajo de la banda inferior, voy a comprar, y si está por encima de la banda superior, voy a vender en corto. Es decir, tengo mi banda inferior y mi banda superior y entiendo
en base a lo que vaya a optimizar y estudiar, que en cuanto el precio perfora, tenemos que tener cuidado porque ya no está siguiendo la tendencia como tal. Vale, entonces, antes de tratar el sistema de hoy, voy a hablar un poquito de unos pequeños pros y contras de lo que serían las bandas de Bollinger y en general de los sistemas de autorreversión. Quiero que tengáis algunos conceptos en mente a la hora de estudiar esto. Tiene varios pros este tipo de sistemas. Lo primero, Forex a largo plazo no tiene tendencia. Si yo cojo velas diarias o cojo velas semanales, me voy a encontrar con un lateral, entre comillas, más en velas semanales. Voy a encontrar que el precio ha oscilado en ciertos rangos a lo largo del tiempo, pero no quiere decir que todos los años suba o todos los años baje. Entonces, en Forex nos va a permitir esto crear estrategias muy sencillas, pero efectivas. ¿Cuál es la contra que puede tener esto? Lo primero, principalmente nos va a servir para Forex, aunque lo podemos aplicar de otras maneras o con otros matices a mercados como el de futuros. Y la contra principal es que la volatilidad, al ser dada por los entornos macroeconómicos, especialmente por cambios de políticas a largo plazo, llámese estimulación cuantitativa o llámese otra política, nos vamos a encontrar que, aunque la tendencia no sea muy alta, va a tener momentos donde es muy posible encontrarnos 10 días de caídas o de subidas seguidos. Si pensáis que es excesivo, os animo a mirar el eurodólar. 10 es el récord, pero 6, 7 días seguidos y 8 hemos tenido. Entonces, ¿qué sistema vamos a tratar hoy? Vale, yo quiero que cuando el precio esté por debajo de la banda inferior de 16 periodos con una desviación de 1,25, no uso los periodos convencionales, no me interesan los convencionales, aquí estudiamos un poquito los datos y vamos adaptando y vamos investigando qué es lo que mejor se adapta. Si no es martes o miércoles, si os acordáis del último seminario, sistema Moving Day, para quienes estéis viendo esto en YouTube o los que no lo hayáis visto en los que estéis aquí presentes, recordad que lo tenéis en nuestro canal de YouTube y que podéis suscribiros para no perderos ningún vídeo. Continuamos. Si el cierre es menor que la apertura de hace 42 velas de 4 horas y el momentum de 32 es menor que el de 64. Si estas 4 condiciones existen, quiero comprar USDK durante 6 velas, durante 24 horas. Ya sabéis que Stop Loss y Take Profit os lo dejo optimizar a vosotros. Entonces, estos son los resultados. Nos encontramos algo que a mí me parece curioso y sobre todo desde aquí ya os comento algo. Sistemas de autorreversión a la media nos vamos a encontrar, si yo analizo este gráfico desde el año 2010, yo sé muy fácil dónde el precio ha estado en un lateral constante, donde ha estado operándose en un rango y donde el precio ha sufrido un proceso tendencial, sea alcista o bajista. Y estos periodos son muy difíciles de filtrar. Igualmente los ratios son buenos. Tenemos un profit factor de 2 y una exposición bastante interesante, sobre todo contando que es solo alcista. Gana en 10 años unos 3.643 pips en estos 10 años de backtest. Como ya digo, es interesante, pero hay que tener en cuenta estos matices. ¿Por qué? Porque conforme vayamos haciendo el sistema podemos ampliarlos. Entonces, vamos a por la parte práctica. Vamos a actualizar este sistema y vamos a estudiarlo bien. Vale, voy a abrir mi Alpha Advisor, veo una preguntita aquí, una preguntita interesante. Si puedo ampliar el concepto de volatilidad dinámica. Vale, el tema de volatilidad dinámica es que el régimen de mercado tiende a cambiar. Por explicarlo de una manera un poco más simple, que en los últimos 14 días la distancia entre máximo y mínimo sea 10 pips, no nos indicará en ningún momento que tengamos una diferencia, vamos a decir, que hace 45 días fuese 25 pips. Es decir, que los últimos 10 días no van a influir respecto al periodo del mercado. Importante comentar algo que me ha parecido interesante, que ya lo he dicho, pero que se puede ampliar. Si volvemos al ejemplo de los libros, nos vamos a encontrar con el paso del tiempo que muchas estrategias, muchas creencias cambian y van a cambiar según el momento del mercado y según los datos que nosotros como participantes tenemos disponibles.
Por ejemplo, aquí tengo AlphaAdvisor abierto, o AlphaAdvisor tiene Genbox, tiene su módulo para sacar por Machine Learning o llamarlo inteligencia artificial si queréis, sistemas, y eso ya es un avance, por ejemplo, sobre los datos del mercado. Es decir, el punto que quiero con el que os quedéis es que el mercado cambia. A lo largo del tiempo el mercado va a ir cambiando y esto nos va a dar una situación muy interesante respecto al sistema de hoy. Algo que también os quería comentar. Os pongo USD-CAD como ejemplo de esta pauta. Se da especialmente no en el dólar americano, aunque sea el de compras, se da yendo corto en el dólar canadiense. Al igual que pasó en el sistema DAUCAD, donde os di en el Moving Day una pauta sobre el dólar australiano, os estoy dando aquí una pauta que funciona por norma general, pendiente de optimizar sus resultados, en el dólar canadiense. Quiero que seáis curiosos. Ya lo comenté en el sistema Moving Day. Si queríais mayor esperanza por operación o queríais un poquito más de volatilidad, había otros pares. En este caso nos preguntan por el número de operaciones. Yo considero que es un número que está dentro de una muestra que podríamos decir aceptable. De todas formas, el sistema está para que lo estudiéis un poco y siempre validar. Podéis probar con otros filtros. Hay filtros que van a darnos resultados similares permitiendo un mayor número de operaciones. Aquí es donde le tenéis que dar un poquito la vuelta. Dicho esto, vamos a comentar esto un poquito más por encima mientras utilizamos el diseñador. Vale, sistema USD-CAD, 4 horas, bandas de Bollinger, compra. Cada nueva vela, ¿qué voy a hacer cada nueva vela? Esto ya lo sabemos. Vamos a buscar si existe nuestra orden y la voy a llamar simple y llanamente USD-CAD compra. Vale, tenemos nuestra orden de USD-CAD. Vale, la tenemos aquí y decimos, ¿existe mi orden o no? Tengo que saberlo. Vale, yo voy a buscar primero que no exista mi orden. Motivo, sencillamente, que vamos a crear primero las reglas de compra. Entonces, ¿cuál es la primera regla en la que habíamos quedado? Pensadlo un par de segundos. Si estamos hablando de sistemas de bandas de Bollinger, espero que tengáis claro que la primera regla va a ser las bandas de Bollinger. Vale, tenemos nuestro cierre, tiene que ser menor que la banda de Bollinger. Yo cojo aquí indicadores MetaTrader, bandas de Bollinger y hemos quedado, ojo con esto, que tiene que ser de 16 periodos con una desviación de 1,25 y la banda inferior. Si le pedimos que esté por debajo de la banda superior, va a estar operando directamente día sí, día también, condición sí, condición también. ¿Qué más necesitamos? Hemos quedado con los días de la semana. Como ya os digo, días de la semana para mí es un filtro que es interesante. Más que nada, el movimiento tendencial no tiene por qué ser el mismo un lunes que un viernes. Esto lo hemos tratado ya en muchos sistemas. Desde el sistema del oro para los viernes, pasando por el filtro del sistema Moving Days y si no me equivoco lo hemos tratado en alguno más. Entonces, días de la semana. No quiero ni martes ni miércoles. Es lunes, jueves y viernes cuando nos encontramos que USD-CAD tiene cierta predisposición alcista o tiene cierta predisposición a volver a la media. En este caso, no necesitamos saber el concepto exacto, no vamos a medir si es por una estacionalidad alcista o porque revierta la media, nos vamos a quedar con eso. Otra condición de análisis técnico, vale, recordad que también podemos utilizar las condiciones de análisis técnico múltiple AND, pero me gusta a la hora de explicar ir de una en una. Vale, volvemos a las velas. Close de actual tiene que ser menor que el Open 42. Entonces, menor que indicadores, velas Open 42. ¿Qué más reglas nos quedan? Ya por último nos queda una de momentum. Vale, ¿por qué escojo esos días? Vale, estos días se escogen, Raúl, respecto a optimización. Para mí, uno de los puntos interesantes cuando estamos filtrando una pauta de mercado, tened en cuenta que estas reglas yo las estoy dando entre comillas en cascada.
Es decir, si separamos cada una de las reglas, vais a extraer el proceso por el que yo he llegado a esta conclusión. ¿Cuál ha sido mi prueba inicial? ¿Qué pasa cuando el precio cae por debajo de la banda de Bollinger? Siempre teniendo mucho cuidado y recordad separando periodos de optimización. Luego continuamos, digo, voy a ver en qué día de la semana funciona y en cuál no funciona. Un apunte que está muy chulo y muy interesante es que vais a encontrar, no siempre, solo en algún caso, vamos a ver ventajas en el mercado que sacan sin filtrar 1000 o 1200 operaciones y en cuanto filtramos por día de la semana vemos que solo funcionan uno y pasa de ser una ventaja a un sistema de trading con sus ratios ya funcionales. En este caso, pues es el efecto estacional. Hay que tener cuidado con eso. Luego ya filtro con la tendencia y por último, otro concepto tendencial que es el momentum. Entonces, cogemos indicadores en MetaTrader y nos vamos por aquí. Indicador momentum de 32 tiene que ser menor que indicador momentum de 64. Indicador momentum de 64. Vale, efectivamente, Raúl es un sistema, en este caso lo que se ha hecho es buscar al principio una ventaja, es decir, una pauta cruda y después se ha ido refinando esta pauta hasta crear un sistema. Vale, veo, hay otra pregunta por aquí que si puedo detallar un poquito más el tema del Forex. Vale, el Forex y la falta de tendencia. Este tema a mí me gusta mucho porque nos da pie para crear sistemas de trading que podemos decir que son únicos respecto a otros activos. A cambio, hay otra rama que no podremos crear de activos. Pero ¿qué nos propicia esto? ¿Qué nos propicia que Forex no tenga tendencia? Que los sistemas de regresión es mucho más sencillo encontrarlos. Lo mismo que si cogemos el mercado de acciones, vamos a encontrar que los sistemas tendenciales son la norma, da igual acciones o da igual índices. Si nos encontramos en el mercado de futuros, vamos a ver que son otros tipos de sistemas, sean tanto tendenciales como estacionales. Forex, las regresiones de los sistemas más interesantes. Esta falta de tendencia es debida al hecho de que un banco central intenta que sus divisas siempre sean estables respecto al resto. Entonces es muy difícil ver, salvo que hablemos de la lira turca o de divisas de economías que están en problemas, es muy difícil ver una tendencia. Respecto a optimizar alguna variable, vale, otra pregunta interesante. Para mí estos son deberes que tenéis que hacer vosotros. Yo os estoy dando mi optimización, os estoy dando mi sistema. Ahora, quiero que seáis curiosos y lo digo siempre y es de esas cosas que os la digo en todos los seminarios. Sed curiosos y no penséis, Víctor me ha dado 16 periodos, va a ser la mejor configuración. A lo mejor Víctor ese día no se dio cuenta, todavía el café no le había hecho efecto y era 22 periodos. No se sabe. Quiero decir, con esto tenéis, ya sabéis la mayoría de los de aquí, los conceptos de separación de muestras, sabéis pasar un optimizador, sabéis cómo crear variables que se exporten en AlphaAdvisor, que ya lo hemos tratado en otros seminarios. Dadle un poquito a la imaginación y sobre todo recordad, los sistemas de trading, especialmente de este tipo, hay que validarlos y cuando estamos validando hablamos de una cuenta demo, hablamos de una cuenta que no nos cuesta un duro comprobar nuestras hipótesis. El backtest es gratuito y la cuenta demo es gratuita, entonces no hay excusas para ser curiosos y experimentar un poco. Vale, tenemos nuestras reglas del sistema de trading. Obviamente necesitaremos comprar. Abrimos una compra. Lo pasamos para aquí. ¿Cómo hemos llamado a nuestro EA? Vale, el EA no, perdón. Hemos llamado a la orden USDCAD-compra. Vale, pues nombre. USDCAD-compra. Os recuerdo, Stop Loss y Take Profit, precisamente os lo dejo para optimizar. Yo lo saco con ATR y sale alguna optimización interesante. Vale, ¿qué nos falta? Tenemos que mantener nuestra posición durante 6 velas. Número de velas desde la operación. ¿Cómo se llama nuestra orden? USDCAD-compra y son 6 velas.
Y ahora ya sabéis cómo funciona el Builder de Alpha Advisor, que es ir uniendo las condiciones. Nos falta así añadir el cierre. Acabo de ver que lo estáis comentando. Si me falta añadir un cierre. Vale. Veo que estáis preguntando algunos por algunas ideas y conceptos. Veo aquí que me estáis preguntando por otros indicadores para buscar este tipo de regresiones. Tenéis muchas opciones, incluso se puede probar algo tan simple como qué pasa si en las últimas 10 velas el precio ha subido 200 pips. Podemos complicarlo y utilizar el indicador ATR, las bandas de Kellner o incluso, aunque no tan efectivo, pero interesante de estudiar en algún caso, el indicador RSI. Acordaros del RSI de 2 periodos en el vídeo y seminario de swing trading con índices, que además ese va a dar un poquito de que hablar y veréis por qué, porque lo vamos a continuar. Entonces, cerramos nuestra orden, USDK-compra, le metemos nuestra última línea, vale, y me estáis preguntando por qué el número de 6 velas. Este tema de las señales de 6 velas, en este caso es optimizado. Lo deberían adherir a los indicadores TALIF. Vale, eso se comentará, si no me equivoco, de todas formas, los resultados con Bollinger son muy similares. Tenemos algunas opciones más. De todas formas, tema de indicadores. Vamos a abrir un momentico. Quiero ver los que tenemos por aquí porque sé que para regresión tenemos unos cuantos más. Además, vale. Yo cojo aquí y el indicador de Kellner, que sepáis que lo podemos utilizar desde externo. ¿Estáis viendo? En este caso, yo voy a indicadores personalizados y de hecho debería tener aquí un Kellner. Vale, este Kellner no me lo admite porque le toqué el código y lo tengo sin compilar, pero tenemos aquí el Kellner, los que queráis. Podéis bajaros todos los indicadores. Tengo, por ejemplo, de cuando hicimos el seminario del Dual Momentum, tengo yo aquí un indicador que me hice para tener cierta ayuda visual. Tenemos, a ver si hay alguno, fijaros, por ejemplo, los que sois usuarios de Zenbox, desde aquí incluso tenemos el indicador de la neurona, ¿ok? Vale, por eso no os preocupéis, podemos utilizar indicadores personalizados. Vale, tenemos nuestro sistema. Vamos a ver un momentico los resultados, así con más detalle. Vale, nos encontramos System Quality Number de 4,13, Profit Factor 2, sí, de 2. Y algo que si os fijáis en todos los sistemas que os estoy dando, el porcentaje de tiempo en el mercado raramente pasa de 9,60%. Vale. De hecho, el tiempo medio por operación ya vemos que es entre un día y 12 horas. La operación más larga se nos ha escapado a 4 días, es decir, en algún momento algún pequeño gap en los datos que he utilizado, nada de especial importancia y vamos a continuar. Horarios. En este caso, como no tenemos un filtro horario, y os quería enseñar un poquito de la curiosidad y sobre todo a la hora de crear un sistema de trading desde cero, creándolo como quien dice entre comillas a mano, nos vamos a encontrar que no todos los caminos llevan al mismo lugar. Es decir, yo he decidido prescindir del filtro horario en este caso, ¿vale? Y podéis ver aquí algo interesante en los comentarios. Dejadmelo en los comentarios, por favor. ¿Qué podemos ver aquí? Pensadlo un poquito porque hay, vamos a decir, dos o tres conceptos interesantes. Vale, aquí ya veo que ya estáis marcando en modo de pregunta. Efectivamente, un primer concepto es que a ciertas horas parece que pierde o que está en break-even. Efectivamente, muy bien. Las 4 nos comentan se podría eliminar. Tendríamos que hacer una prueba. Separamos en la parte de optimización, eliminamos y me interesará saber si en la parte solo de optimización sale negativo, sale el mismo resultado. Si efectivamente pasa eso, lo eliminamos. ¿Qué más conceptos podemos extraer? Vale, tenemos aquí la volatilidad, o mejor dicho, la diferencia de los retornos, tanto a las 00 como a las 4 de la tarde estoy utilizando este backtest, ha sido hecha con Darwinex, hora de Darwinex. Nos encontramos que la volatilidad es un poquito más alta. Con esto podéis jugar bastante. Podéis decir, oye, si la mayoría de pips los ganan 2 horas, voy a probar a hacer un backtest con las horas que sobran. Y vamos a ver
¿Qué nos sale? Y por último, ¿vale? Creo que lo habéis dicho ya, dejadme ver. También la diferencia o la suma o la resta entre ganancia y pérdida. Si os fijáis, hay una diferencia de 2 vatios aplastante que también deja las 8 como una hora no interesante. Sería interesante entonces, cogemos la pauta cruda, es decir, cierre de 6 velas y precio por debajo de la banda de Bollinger, y vamos a probar de 2010 a 2017 qué pasa si quitamos las 4 y las 8. Quitamos, comprobamos en el backtest lo que sale y comprobamos de 2017 a fecha de hoy. Esa es una pauta que está muy bien. ¿Qué más se nos ocurre? Los días de la semana pasa algo similar y esto es lo que os decía de volatilidad y del régimen de mercado. Vale, fijaros qué comparación tan interesante. Los viernes es casi tan volátil como la suma del lunes y del martes. Y el miércoles y el jueves que están quitados, lo podéis comprobar qué pasa. Pero es lo que os digo, a lo mejor sencillamente filtrando que sea viernes y que sea a ciertas horas o quitando 4 y 8, nos encontramos con algo muy interesante. Estas cosas es lo que digo, tenéis que ser curiosos. Una de las claves del trading, aparte del conocimiento que uno puede adquirir, el conocimiento que estáis viendo en este seminario, el conocimiento que habéis visto en el curso gratuito, o el conocimiento de la formación de la Escuela de Trading Inteligente. Sed un poquito curiosos y darle vueltas. Y no lo digo reprochando porque estoy viendo muchos comentarios y son de estas cosas que me gustan. Espero que en YouTube al menos nos dejéis la mitad de comentarios de todo lo que estoy viendo ahora. Por último, Monte Carlo. Podemos examinarlo un poquito, sus drawdowns en base a los intervalos de confianza, su esperanza, etcétera. Vale, este es el sistema de hoy, pero esto no quiere decir que hayamos terminado. Voy a enseñar una pequeña vista previa del sistema que vamos a ver la semana que viene. El sistema para el CAC 40 y un sistema por el que me gustaría veros el próximo miércoles. Como ya hablábamos del OPRESEI2 y como estamos hablando de regresiones, se me ha ocurrido que la semana que viene vamos a continuar y vamos a ver cómo podemos aplicar esto a un índice que no tiene tendencia. Vale, hay que probar todo lo que se ha aprendido del aprendizaje. Efectivamente, primero, todo lo que en el proceso de aprendizaje, cuando estáis aprendiendo algo, tenéis que hacer deberes. Y lo segundo es darle un par de vueltas a algunos conceptos. A mí me gusta, por ejemplo, un concepto relacionado con las bandas de Bollinger. ¿Qué pasa si yo busco la ruptura alcista para comprar? Vais a encontrar que en algunos activos, especialmente, ya dejo aquí la pista, materias primas, es muy interesante, especialmente en el oro. No sé si estáis viendo, ya os guiño el ojo. Es decir, ya os dejo la pista. Vale. Y de este sistema del CAC 40, pues vamos a ver cómo podemos aplicar los conceptos de hoy más los conceptos de seminarios anteriores, es decir, regresión, estacionalidad, etcétera, a índices bursátiles. Vale, estoy viendo que no me haya dejado ninguna pregunta. Vale, creo que no me he dejado ninguna. Si me hubiese dejado alguna, podéis o repetirla aquí, no hay ningún problema, o podéis dejarla en el canal de YouTube. Voy a esperar un par de minutitos por si alguno queréis preguntar alguna cosa más, estáis a tiempo. Y aprovecho para recordaros, los miércoles estamos aquí dando seminarios para los que estéis en directo y para los que estáis en el canal de YouTube. Si no estáis suscritos, podéis suscribiros, podéis darle el pulgarcito arriba para enseñar o para decirnos nos ha interesado el seminario y para cualquier cosa nos podéis dejar un comentario y como siempre suscritos. Vale, veo que no hay más preguntas. Lo que estoy leyendo es bastantes comentarios. Estas son las cosas que me gusta, que comentéis y que seáis activos. Yo creo que este es uno de esos sistemas que os va a gustar porque sí, tiene 4 reglas, pero si nos ponemos a estudiar vamos a encontrar en el dólar canadiense que hay sistemas incluso con menos reglas y resultados igual de curiosos, incluso con más operaciones, algún ratio mejor que este. Seguiremos tratando. El del CAC se ve muy bien, efectivamente. Por eso espero que no me faltéis el miércoles y si no podéis estar, sepáis que lo vais a tener en YouTube. Pero va a ser uno de esos seminarios que a mí al menos me gusta mucho porque nos salimos de la tónica habitual del Forex y aprendemos con nuevos activos.
Vale, veo que no hay nada más. Por último, daros gracias por vuestra asistencia, gracias por vuestra participación y nos vemos, compañeros. Un saludo.